he hablado con muchísima gente y todos se acuerdan del momento, todos os acordáis probablemente del momento, ¿verdad? Y todo el mundo dice, joder, me acuerdo cuando lo matan, y se hizo el silencio. Sí, cuando se confirmó, ¿no?, lo que temía todo el mundo, la gente se quedó ahí como... He visto que es un recuerdo inducido, porque realmente no se hizo el silencio, pero en nuestra mente todos nos acordamos que era como que hubo un bloqueo. La radio dejó de transmitir, las televisiones se pararon. ¿Qué va? En realidad no, claro. En realidad no. Íbamos en el autobús y todo se paró. La playa se quedó en silencio. Y no fue así, porque había mucho ruido y tal, pero es como un recuerdo inducido de todos nosotros, es como un apagón generalizado de todos nuestros cerebros, porque joder, no queríamos creérnoslo. Claro. No queríamos creérnoslo. Habíamos aprendido, había atentados de ETA constantemente, pero estabas acostumbrado de, ¿han matado a quién? ¿Qué era? ¿En qué trabajaba? O Sí. tal. Claro, pero no había pasado que te informasen tantas cosas sobre la persona y luego lo matasen. No es un tío joven, se va a casar, se acaba de comprar un coche, se va a ir a las Landas con su novia, toca la batería en un grupillo, en bodas, bautizos, comuniones, es fan de Héroes del Silencio, Sí. O sea, te lo sabes todo. Bueno, y por tanto ya te pone en situación de como cuando pasa alguna tragedia con alguien que tú conoces, que evidentemente te toca de otra manera, porque en cuanto tienes ya una identificación con alguien y no eres simplemente una persona desconocida, claro. Claro, entonces, bueno, dijimos 29 al final, 29 aniversario, porque como bien Netflix decía, da igual el número redondo. Por eso digo, claro. Un espectador tailandés o sudafricano o colombiano va a ver que esto es un historión tan brutal que le da igual esperar al año que viene que se cumple el 30 aniversario, lo quiere ver. Pero, sin embargo, además es que se cumplen 29 años, que eran 29 años los que tenía Miguel Ángel Blanco cuando es asesinado. 29 años tenía yo en ese momento. Y yo ya me había comido algunas guerras, algunos conflictos, Ruanda, no sé qué, pero me toca volver a cubrir esto en mi tierra, tío, en el País Vasco otra vez. Y decía, ¿en serio está pasando esto? O sea, tú cubriste la historia de Miguel Ángel. Sí. A ti tú viste después, porque claro, muchos periodistas casi de cualquier sector y más vascos y demás, muchas veces tenían problemas con esto. ¿Tú estuviste amenazado de alguna manera? ¿Tuviste algún tipo de...? Sí, como todos allí. Yo tuve que llevar escolta, tuve que tener contravigilancias, tuve que tener precauciones, porque al final, pues sí, yo salí en unas listas del Comando Donosti. Yo, como muchos otros, ¿no? Al final, gente que contaba lo que estaba pasando, para ellos era inconveniente. Sí. Bueno, la prensa pasó a ser un objetivo de la banda terrorista ETA a partir del 85, no, un poco más allá, del 95, 94, 95. Y en aquella ocasión, en esas 48 horas, yo ya tenía un tratamiento diferencial en la redacción en la que yo trabajaba. Yo ya venía de cubrir guerras, sabía mucho de la historia, entonces mis jefes, con muy buen criterio, decidieron, había tal desembarco de periodistas allí, que estaba todo el mundo. Cualquier nombre que podéis decir, que conozcáis ahora, estuvo allí. Bien. Entonces había mucha gente para cubrir todos los puntos, ¿no? Manifestaciones, una rueda de prensa, la llegada del presidente, había muchos. Y entonces mis jefes me dijeron, a mí y a otro amigo que se llama Jimmy, otro periodista también con muy buenas fuentes, nos dijeron, a los montes. Vosotros a dar vueltas, a conseguir información. Yo en aquella época tenía muchos contactos en la izquierda de Abertzale, en el lado de los refugiados, por mi propia situación de Irún. Y porque un tío de mi edad ha ido a clases siempre con gente que luego entró en ETA, con gente que luego fue víctima de ETA. Así era la idiosincrasia de aquella sociedad, ¿no? Entonces podías tirar de contactos. Y entonces nos quedamos por los montes, efectivamente, y delimitamos un poco la zona. Porque se suponía más o menos que lo tenían en algún sitio en medio del campo, claro. Bueno, Euskadi no es que sea muy grande, pero tienes un montón de sitios donde puedes esconder a alguien, ¿no? Claro. Entonces, las primeras 24 horas considerábamos que iba a estar en el mismo sitio de donde habían aparecido o habían sido liberados Ortega Lara, José María Aldaya, Zamora. Le habían soltado hace poquito. Habían soltado 10 días antes. 10 días antes. Y entonces, en ese lugar dijimos, va a tener que ser por aquí. Y los han soltado en la fonda de no sé qué, en el alto, dando vueltas todo el día. A ver si suena la flauta. Hasta que al día siguiente dices, ya, se lo van a cargar. Se lo van a cargar. Y esto no se lo puede cargar un comando de secuestradores, como los que han tenido a esta gente 400 días dándoles de comer. Esto tiene que ser un comando de killers. Claro.
Un comando que viene solo, o sea, Van probablemente allí. en esas 48 horas no habrán ni hablado con el chaval, ni Sí, le no se han habrán mirado relacionado a la con él, cara, claro. ¿no? ¿Y quién podía ser? Y decimos, joder, tiene que ser el comando Donosti, que es en ese momento el comando más activo y el que podía hacer esto. Y entonces, con un mapa encima del capó del coche, mi compañero y yo, y el cámara, dijimos, tiene que ser entre Lasarte, Hernani y Andoain. Tiene que estar por aquí. Porque el comando Donosti no vive en Donosti, actúa, pero vive por aquí. Y en ese triángulo nos quedamos y me quedé a 5 kilómetros de donde lo mataron, macho. Sí. O sea, que O estuviste sea, en línea cerca. recta eran 2 kilómetros y en coche, pues 5 kilómetros. Pues sabíamos que iba a ser por ahí. Estábamos pendientes de joder, que no lo encontraremos deambulando medio drogado con un tiro en la rodilla, que era lo que pensábamos que podía Sí, pasar también después. también había gente que pensaba que no iban a ser capaces con lo que se había liado y tal y que le hiriesen o como para mandar un mensaje, pero Claro, pero al final estaba en manos de un psicópata, ya. al que llamaban Chapote. ¿No? Un tipo que iba a cumplir las órdenes, pasara lo que pasara. El resto, pues sí que pensábamos que ese movimiento tan brutal iba a hacer al comando pedir una especie de, como se dice ahora, un doble check, ¿no? Una doble confirmación, ¿no? De, oye, ¿de verdad? Lo hacemos, le matamos, porque es que está toda España afuera. Claro, ¿tú crees que ellos durante esos 2 días se lo replantearon viendo el nivel de conmoción que generó? Lo que sabemos es que parte del comando se lo replanteó. Es lo que sabemos porque se lo han contado luego a otros terroristas que a su vez lo han confesado ante la policía y la Guardia Civil. Supongo que incluso no por sensibilidad, porque evidentemente esa gente no la tenía, ni tenía empatía, ni tal, sino por intereses suyos. Se está generando una opinión en nuestra contra que ya era durísima, pero todavía más fuerte. Incluso igual gente que podía. Supongo que incluso dentro de allí de la zona y tal, y supongo que ellos dirían, hay gente que incluso puede simpatizar con esto más o menos y que igual esto es demasiado. O sea, No, eso es demasiado. La frase más conocida o más dicha ahí en todo el entorno era, hostia, se están pasando 3 pueblos, ¿no? O la vamos a cagar. También como hay que ser de desgraciado Sí. para que eso es lo que consideras que se ponen 3 pueblos y no la cantidad de gente que habían matado antes. Aquí en Madrid contra una patrulla de la Guardia Civil, efectivamente. Sí. Pero estamos hablando de ese lugar, 29 años atrás, ¿no? Y bueno, el documental retrata un poco con elementos nuevos. ¿Hay novedades? Sí, hay 2 novedades muy gordas. Una, no sé si te lo tienes escrito. Lo presento. Ah, bueno, no. Sí, sácalo, claro. Jon Sistiaga presenta un documental. Normalmente aquí presentamos, ¿sabes?, cosas más ligeras, cosas de otro tipo y demás, pero es importante y necesario hacer también periodismo sobre esto porque es bueno recordarlo también, claro. ¿Un documental que se estrena cuándo? El 10 de julio, el 10 de julio, viernes. El día que le secuestraron, ¿no? Claro, correcto. El documental se llama Miguel Ángel Blanco, 48 horas que lo cambiaron todo. ¡Pum! Pues mira, hay 2 novedades. Una que informativamente es muy relevante y otra que presencialmente también es muy relevante. ¿Qué novedades? Pues mira, contamos los intentos que hubo de salvarle la vida. O sea, oficialmente siempre se ha mantenido la versión por parte del gobierno de José María Aznar de que no se negoció con ETA y no se podía negociar y no se podía acceder al chantaje, pero sí hubo gente que... Me imagino que igual que dentro de ETA hubo gente que dijo igual esto no... Se intentó llegar a esa gente. Claro, y supongo que desde el otro lado también, aunque tú digas, estás convencido de no se negocia con ellos, ante una cosa tan desquiciada y tan bestia, dicen, bueno, no sé. Hubo intentos por parte de gente intentos en plan que hablar con... Pues pasar a Francia, hablar con antiguos etarras, en este caso pues José Manuel Paguaga Gallastegui, alias Peixoto, que era un histórico de la organización, que hizo sus llamadas, obviamente no consiguió nada, pero sobre todo hubo una muy relevante, que es una abogada donostiarra, que se llamaba, porque falleció en enero, la pobre María José Gurruchaga, y ella se cogió un avión en Biarritz y se presentó en la cárcel de La Chanté, en Francia, para hablar con un antiguo amigo de la juventud, que era el etarra Chelis. ¿Os acordáis? Que era el máximo dirigente ideológico de aquellos años y estaba en prisión. Como dice ella, ¿cómo entré yo ahí? Yo llego y digo, he venido, me está esperando el director. Efectivamente, señorita, la está esperando el señor director, porque el ministro francés del Interior, entonces Jean-Pierre Chavanemet, decidió que podía entrar. ¿Por qué? Porque el ministro español en ese momento, Jaime Mayor Oreja, le había pedido. Había hablado con el... Entonces podemos decir que de alguna manera el gobierno de Aznar
permitió contactos indirectos. Facilitó algo, ¿no? Podemos decirlo. No funcionó, no llegó a buen puerto, obviamente. Hay una parte que lo puedo entender, que aunque estuviesen muy convencidos de no se puede negociar. Pero, oye, y no era una enviada del gobierno, no podía actuar en nombre del gobierno, no podía negociar nada, no podía hacer ninguna oferta, pero si apelaba un poco a la compasión, a la piedad, Exacto, claro. y que dijeran, joder, sí, vamos a decir, o un comunicado, o dejarnos hacer una llamada fuera, tal. Y eso un poco son las novedades que se cuentan. No funcionó nada, claro. No funcionó. Y esto no se había contado nunca, es un poco el scoop periodístico. Y luego tenemos una persona, te he hablado antes de que han pasado 29 años, que él tenía 29 años, que yo tenía 29 años, y habla una persona que nunca ha hablado en un documental, es la primera vez que habla también, y que también tenía 29 años entonces, pues un tal Felipe VI. ¿De quién? ¿De quién? ¿Rey Felipe? Tenemos al rey. ¿Tenemos al rey en qué sentido? Pues que el rey habla en este documental para... Es la primera vez que el rey habla en un documental, no lo ha hecho nunca. ¿Le entrevistaste? Sí. Sí, quizás no podemos decir que sea una entrevista como tal, sino que él recojo su testimonio en primera persona, él arranca con Durante un rato has dirigido al rey, tú le has dicho, Felipe, esto aquí a cámara. Hombre, de dirigir al rey... ¿Le has dirigido al rey, John? Lo he dirigido, bueno... O sea, si no es una entrevista, la habrás tenido que decir. No mires a cámara. Bueno, no, ¿miro a cámara o me miras a mí? Pues mírame a mí. Pero eso no es dirigir. Ya. Pero bueno, él arranca la entrevista en el documental a la pregunta de, Majestad, ¿te acuerdas de lo de Miguel Ángel Blanco? Y él arranca con un buf, madre mía. Y entonces se traslada a ese príncipe que él reconoce en el documental que fue su primer gran acto del que él se acuerda, que ya había estado en algún funeral, en muchos eventos institucionales, pero, hostias, estar ahí tan cerca del sufrimiento, del dolor... que él iba porque podía haber otro atentado y no podía ir el rey. Sí. Entonces va contándole un poco y desgranando sus recuerdos. Él tiene mucha cercanía a las víctimas del terrorismo. Su primer acto como rey fue una reunión con las víctimas del terrorismo y quería estar porque, joder, él lo tiene muy, muy dentro. Se acuerda de ese ambiente abrumador en Ermua, ese cementerio, ¿no? y ese entierro. Y nada, pues... que tenemos al rey, que por cierto... Puedes pasarle el contacto, a mí me gustaría entrevistarle también, ¿eh? Si ¿Ah, sí? Aquí dile que no le vamos a poner ningún... Sí, le vas a poner en la bañera. Pensaba que decías que Gonzalo tendría... Gonzalo, tú seguramente tengas su contacto también, ¿no? Igual Sí, sale a correr por ahí por su zona. Oye, mira, la verdad es Gonzalo, que... ¿tienes trato con el rey de España? No puedo No puede decir nada, ¿no? No puede decirlo. Pues No mira, puede decir nada. He de decir, David, que nos trataron en Zarzuela estupendamente, como si estuviéramos en casa. La reina Leticia... Al fin y al cabo es un poco vuestra casa. Era su casa. Allí le gusta Leticia mucho el periodismo en esa casa. Estaba más como periodista que como reina. Puede ser. Allí, ¿no? O como, bueno, era la anfitriona de la casa. ¿No pasó a Froilán ahí a comerse unos yogures o algo así de la nevera? Sí, no estaba, debe estar en otra casa. Está desplazado. Está en otra casa. Pero sí como muy implicada en, joder, venga, tío, las preguntas y cuánto tiempo, 40 segundos de respuesta y viendo un poco la realización, ¿no? Se fue un poco donde los realizadores a estar ahí toda curiosa. O sea, si le entrevistásemos alguna vez, él no se desplaza, hay que ir allí a Zarzuela, ¿no? Bueno, o sea, él no vendría aquí. Yo creo que tenía sentido que fuera allí en su casa y que fuera igual y que fuera en su despacho. Nos desplazamos, Ricardo, nos Hombre, desplazamos. este es el Teatro Príncipe. Es el Teatro Príncipe, efectivamente, claro. También, Ya el año que viene. De hecho, se presentó a la entrevista 2 horas antes. La ¿Por qué? entrevista era a las 12, estábamos ahí montando, tirando cables, pim, pam, y aparece ahí, súper grande. Vaya ruido estáis metiendo. Pues casi, macho, vino a saludar y tal, y joder, oye, majestad, pero esto es a las 12. Bueno, también si la entrevistas Dice, en tu casa. claro, joder, pero ¿cómo lo han hecho? Es que tengo que trabajar. Y digo, hostia, Ah, sí, ¿eh? pues es verdad, estamos en tu casa, estamos en tu despacho. Siempre eso- y dice, siempre eso- oye, siempre el tío, oye, ¿no os importa que me quede ahí trabajando, que no hago ruido? Y el tío se sentó en su despacho mientras tirábamos los cables, poníamos las cámaras, el trípode, ¿le puedo levantar la alfombra? Y venga ahí a jugar al Candy Crush ahí, el Y tío. el tío, sí, sí. Yo no me Aquí asomé. aquí No me trabajando asomé yo. a tío, ver, tío. Asomaste, ¿no? Ahí con los Sims, ahí, joder, caga la puta. ¿te Haciendo imaginas? ruidos, ¿eh? John, aquí trabajando. Pium, pium. Piu, piu, piu. Claro, el documental es las 48 horas que cambiaron todo. ¿Qué, bajo vuestro punto de vista, se ha escrito mucho sobre esto, pero qué cambió a raíz de ahí? O sea, Pues se que... perdió el miedo, sobre todo, ¿no?
Se perdió el miedo a ponerse a ETA, supongo, ¿no? En algunos sectores cercanos y así, ¿no? Y se perdió el miedo, digamos que su entorno perdió las calles. En aquella época viajabas a Euskadi y parecía que todo el mundo era de HB porque estaba todo lleno de pintadas, de fotos de presos, de icurriñas, y Euskadi era mucho más plural, ¿no? Y las cosas empezaron a cambiar. Tardaron luego 15 años en disolverse. Casi 60 muertos en una ofensiva terrible en el año 2000, pero ahí se empezó a gestar ya este final, ¿no? Este final que fue agónico, pero que significó un cambio para muchos mira, ya no. Incluso para su propio mundo, ¿no? Sí, por eso digo. Que suene banal lo que estábamos hablando antes de, joder, o sea, tiene que venir un asesinato en diferido para que penséis que esté mal matar. Bueno, pues le vino bien a mucha gente para darse cuenta de que el nivel ya no se podía justificar ese nivel de crueldad o de atrocidad claro. Y de perversión, ¿no? Sí, se generó el espíritu de Hermoa, famoso, las manos blancas, etcétera, que luego se fue un poco diluyendo en lo que era el espíritu. Y nada, por si me lo vas a preguntar o no, ETA desapareció hace 15 años. No existe. No existe. 2011, ¿no? No existe. No se puede sacar el espantajo de ETA como si estuviéramos en el año 97. Afortunadamente, y gracias a la movilización ciudadana y gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que consiguieron vencerla o que se rindiera. Esto es algo que dice el rey, ¿no? Recordar un poco no solo la memoria, sino recordar a las nuevas generaciones, a las chavalas que están ahí, por ejemplo, en primera fila, viendo que no se acuerdan, que son demasiado jóvenes, y decirles que la democracia pues ha costado también. Muchos cientos de muertos, es que claro. Muchos cientos de muertos para que ahora estemos así, levantándonos por la mañana a scrollear en TikTok. Bueno, pues antes nos levantamos y escuchamos la noticia de un atentado y vivíamos, pues eso, en esa sensación de que podía pasar cualquier cosa, ¿no? Dentro de dentro de un documental como este y demás, hay una parte buena ahora de poder hablar de esto, de lo que tú has dicho, con la... Es que no es satisfacción porque tuvieron muchos más... Sí. Porque ya el hecho de que existiese es terrible. Pero bueno, A ver, es una sociedad mejor desde el punto de vista que ya no hay un grupo así en medio, ¿no? Las encuestas, cualquiera que hagas, te dicen que el 60% de los jóvenes de menos de 25 o de 30 años no es que no sepan quién era Miguel Ángel Blanco, que no saben quién era ETA o qué era ETA. Y esto es un fallo de la democracia, es un fallo de nuestro sistema educativo y es un fallo de todos los padres que nos hemos dormido en muchas cosas, ¿no? Hemos dejado que todo fluyera, hemos dejado en Euskadi que vivir en una dulce amnesia colectiva en la que, mira, hemos pasado página toda leche. Eso solo beneficia a los que se fueron de rositas y a los que tienen que pagar todavía por cosas, ¿no? Pero al final eso genera una idea de que vivimos en una democracia plena. Y esto no costó nada. Hombre, joder, pues sí que costó. Y no puede ser que todavía haya que, no sé, leerse la lista de los reyes godos, macho, y resulta que nunca llegas al último tramo en la BAU de los años 80. Es verdad que en los cursos de historia de bachillerato, como no da tiempo a hacerlo todo... Claro, dicen, no, es que no ha dado tiempo al final. Coño, pues sáltate los godos un poco, pero trata de Sáltate los godos. Claro, llega la guerra civil, sáltate los godos. Buena, ¿eh? Es buena. Pero es verdad, yo recuerdo eso en bachillerato y demás, que por puro extensión del programa curricular de cuántas cosas hay que estudiar, en historia, claro, efectivamente se llega al siglo XX a cosas muy importantes. A ver, lo que pasó antes nos influye también, pero la guerra civil, la dictadura, ETA... No llegabas nunca, ¿no? No llegabas nunca. Los chavales tendrían que llegar ahí, claro. Claro, porque... Aunque te eviten la desamortización de Mendizábal. Claro, la desamortización, pues sáltate la rápida. Siempre sale siempre sale en la selectividad, siempre sale de Mendizábal, tío. Siempre sale en la selectividad, siempre sale. Pero luego no te dicen quién era. Buen delantero de Osasuna. Claro. Qué buen delantero de Osasuna, Mendizábal. Mira, este año por primera vez en la... Se llama ahora PAU, ¿verdad? Porque como le van EBAU, cambiando... No, EBAU no, la EBAU, la PAU. La PAU, hay dos chavales que han palmado en la PAU. La PAU, ¿no? Sí. Ahora, en el País Vasco, por primera vez ha entrado en el temario, en el examen, ha entrado los años 80, los años de plomo, que se le llamaron, ¿no? Sí. Porque hubo 100 muertos en el 80, en los años con más número de víctimas, ¿no? Han entrado por primera vez, estamos en el año 2027 y por primera vez entra una pregunta sobre eso. Y, coño, yo creo que explica más eso...
aquellos años tremendos, bárbaros, ¿no? Donde vivíamos en una anomalía ética en una Europa cojonuda, que la guerra civil. Explica más de cómo somos, Sí, sí. ¿no? Y dónde estamos ahora, ¿no? Unos años en los que es verdad que había atentados con más frecuencia todavía y casi aleatorios, ¿no? Una cosa... No, años 80 pasaba mucho eso, ¿no? Tuvo Sí, una- en los 80 eran a 100 muertos al año, o sea, que eran unos niveles de violencia tremendos. El otro día, te decía, una anécdota de un amigo que nunca nos lo había contado y demás, y que es evidentemente al lado de cosas como este y otro que pasaron, es un nivel de más ligero, por suerte y tal. Un muchacho que de niño sufrió un atentado de ETA porque estaba en un hotel con sus padres en no sé dónde. Y en una época que creo que ETA atentaba contra el turismo, contra zonas turísticas y demás, y creo que sin intención de hacer una masacre, pero tú eres un chaval dice, claro, yo tenía 8 años y de pronto acabé en el hospital 4 días porque hubo... Claro. Y es como, claro, es que imagínate el nivel de, como es un pequeño ejemplo, ¿eh? El nivel de aleatoriedad y de maldad Sí, genérica. Era claro. como... Pues esto hay que contarlo. No es que tenga que contarse todos los días, pero sí, coño, que se sepa. O sea, no es una conversación de comida los domingos en casa de los padres, pero, joder, ¿qué hemos hecho mal, ¿no? O sea, yo aspiro a que este documental se vea en familia, si este término todavía existe. Es decir, Sí. que le puedas decir a tus hijos, oye, vende la habitación, que estará Es un con el buen plan, portátil viendo otra cosa en Netflix. Es un buen plan de verano. Primero el Grand Prix y luego lo de ETA. ¿eh? Y La luego- verdad que la gente este verano va a disfrutar mucho porque... Hombre, mira, todos los documentales yo lo pienso... puedes ver con Edu, Mira, Gonzalo, luego en casa. un, Hijo, vamos a ver lo de ETA. mira, un buen Hombre, documental... a Gonzalo le gusta el Grand Prix seguro porque hay vaquilla. Claro, por eso digo. Mira, un buen documental tiene que informar, entretener y emocionar. Este informa porque te recuerda cosas, te da cosas nuevas y te informa de todo si no sabes de qué va esto. Sí. Te entretiene porque es para una plataforma que la ve muchísima gente joven y está montada y hecha como un thriller. Un thriller que va, ostras, es una cuenta atrás, 48, 46, 0. Y emociona porque para los que tiremos un poco de nostalgia porque nos acordamos de aquello, dirán, hostia, ¿cómo me llega? Y que los chavales puedan decir a sus padres, claro. ¿tú estabas ahí? Sí, en esas manifestaciones. Claro, claro. Yo estaba allí, salimos todo Dios a intentar salvarle la vida a este chaval, ¿no? Porque si A no... salvar la vida de él y a protestar por el global de lo que estaba pasando, claro. Claro, no solo, claro, ¿no? pues eso, es que ¿cómo puede ser que el 60% no tengan ni idea? Ya. Entonces esto me hizo pensar que estamos haciendo alguna cosa mal, ¿no? Bueno, está bien recordarlo aquí y se estrena el 10 de julio. Vale. Esto está más o menos hecho la entrevista, John. ¿Tú reciclas o ¿Eh? porque No. tienes como notas cogidas sobre Bueno, otras? porque la tarjetilla esta, para no estar quemando papel de rato, la tarjetilla es la misma y luego por aquí me van pegando cosas. Claro, O sea, se va y luego tienes escrito en los lados, ¿no? Sí, porque pongo aquí cosas aquí en el lateral. Madre mía, sí. Chen, por favor, darle unas tarjetillas blancas a este hombre, joder. No, pero no, con esto funciona porque como solo tengo esta columnita aquí para apuntarme cosas, así no me enrollo mucho. O sea, no tengo la tentación de hacer más preguntas. Muy bien, muy bien. Las que sí que me tengo aquí apuntadas siempre y me saben mal hacértelas ahora después de este rato que hemos echado aquí, bueno, hablando de cosas serias. Ah, Claro. Sabes que no tengo otra que hacértelas, claro, yo también soy periodista, turista bélico. soy turista bélico y... ya lo sabes, patrimonio, dinero en el banco, muchos años de trayectoria. Es verdad que te adeudan unas horas extra en Telecinco, pero aparte de eso, Me adeudan unas horas extras. no te pagaron lo del secuestro. No tengo el dinero que debería tener para haber perdido ya 5 o 6 de las 7 vidas que se supone que tenemos y haberlas arriesgado. Tengo que seguir trabajando para llegar a mi jubilación. 5 años te quedan, 7, 8 años. ¿Cuándo has dicho Yo antes? espero que bastante más, 58, pero espero que bastante 7 más años. para llegar a una vejez. O sea, muy poca pasta. Vale. ¿Y la otra? Y la otra, ya la sabes, ya también... He hecho los deberes. ¿Has hecho los deberes? He hecho los deberes. ¿Has hecho los deberes en cuanto a que has apuntado las veces o que has forzado un poco la máquina estas semanas para darme un dato más Bueno, las potente? veces no apunto, pero sí es verdad que he forzado y porque sabía que me ibas a hacer esta pregunta. Es verdad que esto y me yo gu- soy un tío serio que A mí me no gusta mentir. a mí me gusta el papel que tiene el programa a veces de con los invitados ayudarles a tener un mes más activo Claro, claro. con la intención de dar un dato más alto, claro. Claro. Mucha gente me lo agradece luego, gracias porque me ha servido para... Nos hemos puesto de acuerdo yo no tenía para que apoyarme. agradeceros nada, pero bueno, oye, por si acaso, Dame el dato.
Follar un punto, petting 0,6, masturbación 0,5. ¿Un punto en cuánto tiempo? En los últimos 30 días. En los últimos 30 días. 5, 5, 6. Petting. Petting cuenta. 5, 6. 5,6. Sí. Número total. Sí. Periodístico contrastado. Poco. Mucho.